¿Alguna vez has tratado de encontrar tus llaves y las buscas por todos lados? Estás desesperado porque tienes que salir a trabajar o alguna cita o algún lugar y tú estás desesperado porque no encuentras esas llaves. Y así de la nada, cuando dices, ya no sé qué hacer, te pegas con las llaves en la cabeza porque las traías en tu mano. El día de hoy, el Evangelio de Marcos nos presenta a dos grupos de personas que experimentaron una especie de ceguera, en la cual, a pesar de tener la evidencia delante de sus ojos, su percepción estaba nublada por diferentes formas de incredulidad y por falta de comprensión. Algo similar sucede en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos buscado soluciones, respuestas en lugares diferentes, cuando la respuesta está justo enfrente de nosotros? ¿Cuántas veces nuestra visión ha estado nublada por nuestras expectativas, por nuestras dudas, por nuestras preocupaciones, impidiéndonos ver la verdad que está delante de nuestros ojos? El pasaje del día de hoy, amigos, hermanos, nos desafía a considerar si estamos dejando nuestra propia ceguera espiritual, si estamos dejando que esa ceguera espiritual nos impida ver la plenitud de la obra de Dios en nuestras vidas. Que reflexionemos sobre cómo nuestras propias limitaciones pueden estar obstaculizando nuestra percepción acerca de quién es Jesús. Este pasaje, hermanos, el día de hoy, vamos a ver, nos desafía a entender, escucha esto, que la fe en Jesús va mucho más allá de ver a Jesús como un simple o como un proveedor material. Lo voy a repetir. La fe en Jesús va más allá de verle como un proveedor material. Este pasaje nos desafiará a ver a Jesús como Él es, el Hijo de Dios. Marcos 8, versículos del 1 al 21 dice así: En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer, a su casa desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracia, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿Por qué piden señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: Tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿Por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron.
Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Si has estado en las últimas semanas en la iglesia siguiendo nuestra serie de Marcos, quizá pudieras preguntarte, ¿que esto no lo habíamos visto ya hace unas semanas? ¿Que no habíamos visto que Jesús ya había multiplicado los alimentos para alimentar a la multitud? Y la respuesta es sí, ya lo habíamos visto. A simple vista, esta narrativa o este pasaje que estamos viendo, podríamos pensar que quizá es un error o que se duplicó la historia o que lo están repitiendo. Pues hay muchas similitudes entre el pasaje anterior que vimos y el que estamos viendo el día de hoy, entre estas dos narrativas. En las dos narrativas, en ambas Jesús tuvo compasión de la multitud. En ambas narrativas también hay una necesidad. Tanto en el pasaje pasado como en el que estamos leyendo hoy, también hay una pregunta a los discípulos. Jesús está haciendo una pregunta a los discípulos. ¿Cuántos panes tienen con ustedes? Y en ambas narrativas Jesús toma lo que hay y lo multiplica al grado que en ambos relatos varias canastas con alimentos sobraron después de que todos habían sido saciados y todos habían quedado satisfechos. Pero si tomamos con detenimiento este pasaje, podemos ver que así como hay similitudes en las dos narrativas, también hay diferencias entre ambos pasajes. Una de las primeras diferencias que hay es que en esta ocasión la multitud ya tenía 3 días con Jesús. Habían estado 3 días con Jesús escuchando a Jesús, no un día como unas semanas atrás habíamos visto. También vemos otra diferencia, que Jesús sigue en un territorio gentil. La semana pasada veíamos cómo Jesús había viajado a Decápolis, en donde probablemente la mayoría de las personas que estaban escuchando a Jesús en este momento no eran judíos. También vemos diferencia en que en el primer relato Marcos nos dice que fueron alimentados 5,000 hombres. Y con base en cita a otros evangelios veíamos cómo eran contados 5,000 hombres y mujeres y niños también, aparte. Pero en este evangelio Marcos nos está diciendo son 4,000 personas las que están siendo alimentadas. Pero no hay mejor referencia que podamos tener en este pasaje para darnos cuenta que este relato y el relato del capítulo 7, si no me equivoco, son diferentes que los versículos 19 y 20 de nuestro pasaje. Jesús hace preguntas a los discípulos y les dice, ¿que no recuerdan lo que yo hice ya anteriormente? Ahora, ¿por qué Marcos está haciendo referencia a eventos tan similares? Bueno, al igual que la semana pasada vemos que la compasión de Jesús estaba disponible no nada más para el pueblo judío, como muchos pensaban que era exclusivo para ellos, sino estaba disponible para gentiles, para aquellos que no eran judíos. Y Cristo había venido o ha venido a satisfacer el hambre tanto de judíos como de gentiles. A pesar incluso de los esfuerzos del Señor para que la gente no divulgara estos milagros que estaba haciendo, su fama seguía creciendo y también estaba creciendo en una región donde no era una región judía. Tal era la admiración que sentía esta región por Jesús, que las multitudes le seguían sin tomar en consideración la comida, al punto de que tenían 3 días ya con Jesús. Y la gente seguía escuchando a Jesús. La gente permanecía escuchando las enseñanzas de Jesús. Y vemos que el pasaje nos dice que Él se percató de la necesidad que había entre ellos y nuevamente, al igual que el pasaje anterior, vimos Jesús tuvo compasión y llamó a los discípulos y les dijo, hay una necesidad. La gente tiene hambre. Alimentémoslos.
Los discípulos, preocupados por la falta de alimento, le preguntaron: ¿cómo podemos alimentar a tanta gente en un lugar remoto? Y si tú recuerdas, como que esto me suena muy similar otra vez al pasaje donde veíamos la alimentación de los 5,000, donde los discípulos decían: ¿y con qué quieres que los alimentemos? Esta situación era, tiempo antes habían sido testigos oculares del poder de Dios para satisfacer la gran necesidad de alimento para esta multitud. Y pudiéramos decir: ¿qué les está pasando a los discípulos? Ya lo habían visto los milagros de Jesús. ¿Por qué están dudando? ¿Cómo se van a alimentar estas personas? Y pudiéramos pensar: ¿cómo es que ellos no pudieron recordar lo que Jesús ya había hecho y confiar en que Él tiene el poder para poder alimentar a esta multitud? Pero para ser muy sinceros, a ti y a mí nos pasa muy parecido a lo que les pasa o a lo que le pasó a los discípulos en esos momentos. Estoy totalmente seguro que pudiéramos, en muchas ocasiones, nos hemos enfrentado ante circunstancias en las cuales creemos que no hay oportunidad o no hay salida o que hay una necesidad muy grande, y hemos visto cómo indiscutiblemente la mano de Dios ha provisto o ha traído solución a esa circunstancia que has atravesado. Y puedes estar seguro que es la mano de Dios obrando en ese momento. Pero pasa el tiempo, nos enfrentamos ante circunstancias similares y decimos: ¿qué voy a hacer? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo voy a salir de esta situación difícil? $4,000 personas en un desierto, por la fe, pudieron ser alimentados. ¿Por la fe de quién? Por haber puesto la confianza. Ellos pudieran haber puesto la confianza en Jesús y en quién Él era, pero los discípulos no habían progresado en su comprensión sobre quién era Jesús. Nuevamente nos pasa muy seguido, se nos olvida quién es Jesús y el poder que tiene. Así que Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿cuántos alimentos tienen? ¿Cuántos panes tienen? Y ellos les dicen: 7 panes y unos pececillos. Ahora, teniendo tú y yo como contexto lo que Jesús ya había hecho en la alimentación de los 5,000, ¿qué crees que Jesús puede hacer con 7 panes y pececillos? ¿Crees que pueda alimentar a estos 4,000 que están en el desierto? Lo leímos, nos dimos cuenta. Pero siendo sinceros, ¿cuántos podríamos decir: ¿cómo le va a hacer? Es mucha gente. Pero en las manos poderosas de Jesús, 7 panes y unos pocos peces resultaron suficientes para satisfacer a 4,000 hombres. Pero no debemos de perder de vista un detalle, amigos, hermanos. Como mencionamos antes, Jesús se encontraba en una región de personas que no eran judías. Estas personas acaban de ser alimentadas, y esto significa que para aquellos que no eran judíos, las bendiciones o beneficios que recibían de Jesús serían tan abundantes como las que recibían los judíos. La semana pasada el pastor Emanuel nos enseñaba que esta mujer le pedía a Jesús que le ayudara a liberar a su hija de este demonio. Y le decía: aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. Pero estamos viendo que las migajas que están recibiendo, digamos, migajas entre comillas, que está recibiendo esta región de no judíos, estaba siendo igual de beneficiado por la generosidad de Jesús. 4,000 personas, muy probable la mayoría de ellos no judíos, estaban siendo alimentados también, estaban recibiendo el beneficio de la generosidad, el beneficio de la compasión de Jesús, independientemente de su origen.
Al igual que en la alimentación de los 5,000, al final de la comida, cuando todos estaban ya satisfechos, ellos juntaron más pan de lo que habían comenzado, y esta obviamente fue una alimentación y una provisión milagrosa. 7 canastas mostraban que Dios proveía y que Dios provee en abundancia. Y nos dice el versículo 10 al 14: y subiendo Jesús en una barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Y suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué piden señal a esta generación? En verdad les digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Jesús, junto con sus discípulos, después de haber alimentado 4,000 personas, después de estos discípulos haber experimentado nuevamente el milagro de la multiplicación, de ver a personas alimentándose de 7 panes y pececillos, llegan al otro lado, a la región occidente del mar de Galilea. Y los fariseos, otra vez los fariseos, nos menciona que estos fariseos vienen y comienzan a discutir con él. Pero no fue una discusión así como muy, como se dice, muy políticamente razonable. Según lo que nos dice el original griego, ellos estaban buscando acosarlo. Ellos salieron a acosarlo. Ellos nos dicen en el pasaje, estaban buscando poner a prueba a Jesús, es decir, ellos salieron con hostilidad a acosar a Jesús, buscando una señal para poder acusarle. Esta era una petición, una señal del cielo. Esta era una petición un tanto irónica, porque si en algún lugar Jesús había realizado milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, fue en medio de los judíos. Fue en medio del pueblo judío. Justo después de haber alimentado 4,000 personas, vienen con esta petición absurda a los fariseos. ¿Cuántas señales, cuántos milagros deberían de recibir para poder creer que Jesús es el Hijo de Dios? A cualquier lugar que ellos iban, a cualquier lugar que Jesús iba, había milagros, había expulsión de demonios, había sanidades. ¿Qué más querían ver? Para ellos, para los fariseos, la alimentación de los 5,000 no era un milagro. Para los fariseos, la alimentación de estos 4,000 no era un milagro. El que haya resucitado a una chica no fue un milagro. Recuerda, si has seguido la serie, te puedes dar cuenta que para los fariseos, las obras que Jesús hacían eran obras por el poder de Satanás. Estos líderes religiosos judíos no estaban dispuestos a reconocer a Jesús, ni aún después de que hubiera realizado una señal aunque hubiera hecho una señal clara, aunque el cielo se hubiera abierto y hubiera dicho, que lo vimos al inicio de Marcos, este es mi hijo amado, ni aún así creían. Esta petición manifestaba una ceguera obstinada de estos líderes de Israel, y con ellos podría cumplirse claramente el dicho popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. El problema, amigos, hermanos, es que estos fariseos el problema que estos fariseos se enfrentaban, como muchos el día de hoy, no era la falta de pruebas o la falta de señales acerca de quién era Jesús o del poder de Jesús. A pesar de que Jesús realizaba más y más y más milagros, esas personas no iban a creer simplemente porque no deseaban hacerlo. Ellos actuaban de manera similar al faraón, endureciendo su corazón, quien a pesar de presenciar milagros tras milagros tras milagros realizados por Dios a través de Moisés, el corazón cada vez se iba endureciéndose y negándose a aceptar lo que era evidente. El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículos 18 al 20, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, lo dice de esta manera: en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad.
Me explico. Lo que sucede es que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amigos, la existencia y el poder duradero de Dios se muestra claramente en todo lo que ha creado. La naturaleza, el universo mismo, son pruebas claras de lo grande que es Dios. Esto significa que nadie en este mundo, escucha esto, nadie en este mundo tiene razón para no reconocer que Dios está presente y tiene poder para rescatar y salvar. Ahora, estos fariseos llegan diciéndole a Jesús: Jesús, pruébanos que eres Dios. Danos una señal que venga del cielo. Y la respuesta de Jesús fue: ¿por qué están exigiendo esto? No les voy a probar nada. No recibirán ninguna señal. Esta generación no tiene el derecho a más señales. Y nos dice el pasaje, Marcos escribe claramente: y Jesús suspiró en su espíritu. ¿Te has puesto a discutir con alguien o a platicar con alguien y ya cuando está el punto así de que ya no hay retorno en la discusión, ya cuando te hacen, ¿qué significa eso? Ya. Y Jesús dijo: ¿por qué piden señales? No se les va a dar más señal. ¿Por qué están exigiendo esto? Es como si estuviera diciendo: ay, no, otra vez. Estoy harto y cansado de este tipo de preguntas. A pesar de este tipo de preguntas, Jesús fue paciente y paciente y paciente. Y asimismo Él ha sido paciente con cada uno de nosotros, con cada uno de aquellos que cuestionan su exigencia, su poder, su deidad, que incluso podríamos pensar que esa paciencia es infinita, pero no podríamos estar más equivocados. La paciencia de Dios tiene un límite, hermanos, amigos. Quizá alguien pudiera decir ahora: disfruto mi vida hoy y mañana me pongo a cuentas con Dios, pero ese mañana puede ser tarde. Años más tarde, el apóstol Pablo, hablándole a los judíos, ellos seguían pidiendo señales para poder creer. Ahí en 1 Corintios 1, versículos 22 y 23, no lo busques. Pero nuevamente Pablo les dice: la única señal que puedo darles es la cruz y la resurrección de Cristo. Pero el tiempo de gracia, amigos, hermanos, se terminará un día para quienes no quieren creer. Y entonces sí, verán la señal del cielo que pedían, pero esa será una señal que ya será demasiado tarde. Una señal extraordinaria en los cielos, en los cuales el Hijo de Dios vendrá sobre las nubes con gloria y majestad, ya no como un Salvador, sino como un Rey y como un Juez. Por eso la Escritura en Hebreos nos exhorta: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. En el versículo 13 continúan diciéndolos: y dejándolos, después de hablar con ellos, dice, los dejó, se embarcó y se fue al otro lago, al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solamente un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. En esta travesía los discípulos estaban preocupados. Se habían embarcado, se habían subido a un botecito y ¿qué crees? No llevaban sino solamente un pan. Y lo que más les preocupaba era: ¿y cómo le vamos a hacer para comer todos de este pan y quedar satisfechos?
¿No crees que es un pensamiento ilógico después de haber visto que con 7 panes y pececillos alimentó a 4,000 personas? Pero ellos estaban tan ciegos como los fariseos. Estaban discutiendo porque no habían sino solamente un pan para todos. Imagina a Jesús al ver a sus discípulos que después de 2 ocasiones de haberle visto que había multiplicado los alimentos, sus mentes, como lo vimos hace unas semanas, estaban embotadas, estaban melladas, sus ojos estaban ciegos, sus oídos sordos, y el problema Jesús lo hace evidente al darles una advertencia. Jesús, me imagino que voltea y los ve discutiendo sobre el pan y pensando así como que, ay, estos cuates. Y voltea y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En la Biblia, la levadura constantemente es un símbolo de contaminación, pero también es usada como una ilustración para las falsas doctrinas que se enseñan. Jesús le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado con las falsas enseñanzas, tengan cuidado con la hipocresía y tengan cuidado con aquello que han escuchado anteriormente, con las doctrinas que han sido enseñados. Jesús les está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado con aquellas enseñanzas que les han dado. Y creo que la gran mayoría sabemos que la levadura es un tipo de hongo que si tú lo pones en una harina junto con agua, un poco de sal, un poco de azúcar, esto va a empezar un proceso de fermentación en donde esta levadura comienza a generar gases que permiten un aumento en cuanto al tamaño y la proporción de la harina o la masa en la cual toca. Ahora, lo que la levadura está haciendo con esa harina es extenderse por toda esa masa y está cambiando la naturaleza de esa masa. La está fermentando, está generando gases para formar otro tipo de masa. Y Jesús está advirtiéndoles, tengan cuidado con la levadura, con las ideas, con las tendencias que les han sido enseñadas por los fariseos o por los de Herodes, porque cambian la forma de pensar y de actuar, apartándolos de una fe sincera, de una fe pura. Con frecuencia Jesús acusó a los fariseos de ser hipócritas. En el último encuentro, el que acabamos de ver hace unos minutos, Jesús y los fariseos habían puesto nuevamente en evidencia que esto era cierto. Ellos se habían acejado a Jesús aparentando un honesto y quizá un sincero deseo de creer en Él, así como que danos una señal del cielo para poder creer en ti. Cuando ellos, la verdad es que odiaban a Jesús, habían decidido destruirle y lo único que buscaban era la forma de tentarle, ellos eran unos hipócritas. Toda su vida consistía en aparentar lo que realmente no eran. Les gustaba todo, que todo el mundo pensaba que ellos eran muy santos y para conseguirlo hacían grandes exhibiciones de su religiosidad externa. Y Jesús constantemente les acusaba, enérgicamente les denunciaba y les decía, ustedes son hipócritas. Ellos aparentaban obedecer la palabra de Dios cuando en realidad habían sustituido la voluntad de Dios, la ley de Dios, por sus tradiciones. Lo vimos también hace unas semanas. Habían convertido sus tradiciones humanas en ley divina, obligaban a los demás al cumplimiento riguroso como reglas de santidad, cuando Dios no había dicho esto. ¿Cómo podían afirmar estos fariseos que eran fieles observadores de la palabra y de la ley de Dios cuando habían creado tradiciones que la invalidaban? El problema más grave radicaba en el hecho de que con su actuación o con esta puesta en escena de santidad de los fariseos, ellos habían conseguido impresionar a la gran mayoría de la población de tal manera que la sociedad de ese tiempo los consideraban como un ejemplo de fidelidad, como un ejemplo de santidad a seguir por todos aquellos que deseaban agradar a Dios. Pero la actitud de estos hombres, lo único que estaba logrando era contaminar de igual manera que la levadura fermenta toda la masa
en un molde. Lo triste era que con esta forma de entender la vida espiritual de los fariseos, ni ellos ni los que seguían llegarían a tener una relación correcta con Dios. Y de igual manera Jesús les advierte a sus discípulos de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes consistía en esta mundanalidad escondida, es decir, bajo una capa de religiosidad, ellos seguían realizando actividades mundanas, superficiales. Vimos hace unas semanas también que Herodes era un hombre mundano, malvado en alto grado, que no dudó en encarcelar y en matar a Juan el Bautista porque predicaba la palabra de Dios. Y pudiéramos pensar, pero ¿qué relación hay entre fariseos y entre Herodes? Ellos eran grupos religiosos que utilizaban, que practicaban la religión de una manera muy estricta, mientras que vivían desenfrenadamente en un ambiente mundano. Pero ¿por qué Jesús les hace, en medio de esta discusión del pan, esta advertencia o esta exhortación a sus discípulos? Probablemente porque la actitud de incredulidad y endurecimiento de los discípulos los hacía propensos a aceptar este tipo de incredulidades y de influencias. Esta advertencia de estar alerta no solo se aplicaba a los seguidores de Jesús en aquel entonces, sino también es relevante para nosotros hoy día. Pudiera decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Amigos, este es un recordatorio constante de tener cuidado con la hipocresía, con la falsedad en nuestra vida. A menudo nos conformamos con aparentar ser lo que no somos realmente, enfocándonos únicamente en cumplir reglas externas, apariencias religiosas, ignorando lo que realmente importa, que es una relación personal con Dios a través de Jesús. Esta era una influencia negativa, una influencia que destruía, que corrompía. Y dice el del versículo 16 al 21, dice, y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Jesús les acaba de advertir, tengan cuidado. ¿Y qué seguían haciendo los discípulos? Seguían discutiendo que no había pan. Y dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? Aunque Jesús les estaba advirtiendo acerca de la influencia negativa y corrupta, ellos solamente pensaban en el pan. Parece como si estuvieran hablando lenguajes completamente diferentes. Tan obsesionados estaban los discípulos con lo material que no eran capaces de entender el mensaje de Jesús. Él les está diciendo, me han visto multiplicar los alimentos por lo menos 2 veces. Acaban de escuchar la pregunta, la hipocresía de estos fariseos, y su dificultad principal no es un pan. El problema principal en ustedes no es un problema de comprensión. El problema principal consiste en la falta de fe. Y lo vimos hace unas semanas también en Marcos 6. Donde Jesús les dice, sus corazones están endurecidos y no entienden, porque no entendían lo de los panes. Jesús se le está diciendo, ¿aún no comprenden? Ya hace tiempo atrás habíamos hablado esto. ¿No pueden entender que no se trata de panes? Su corazón está endurecido por naturaleza. Y por naturaleza somos sordos, somos ciegos, endurecidos a la verdad acerca de quién es Jesús. El día de hoy el ser humano ha decidido creer en todo menos en Jesús. A pesar de ser confrontados con la realidad de que Jesús existe en nuestros corazones, se niegan a verlo como quien Él es, el Hijo de Dios. La mayor parte del mundo celebra en estas fechas la Navidad, este evento histórico que tiene como sentido original el nacimiento de Jesús.
El Hijo de Dios, nacido de una virgen en un pesebre de Belén, quien vino a habitar entre nosotros para darnos la única esperanza de redención de nuestros pecados. Pero mira cómo es el corazón del ser humano, el corazón del hombre endurecido a la verdad, que Navidad del día de hoy es todo menos lo que originalmente significa Navidad. El día de hoy Navidad no significa sino una época de dar y compartir. Una época de fiesta, de regalos, de celebración. Pregunta, ¿qué celebramos? ¿Qué se celebra en Navidad? La verdad es evidente, pero por naturaleza estamos muertos a la voluntad de Dios. No es sino hasta que el Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio, abre nuestro entendimiento y nos lleva a ver en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a rescatarnos de la ira de Dios a causa de nuestro pecado. No es hasta ese momento que tú y yo podemos verdaderamente depositar nuestra fe en Él. Y los discípulos, al igual que muchos el día de hoy, sus corazones estaban endurecidos a pesar de caminar con Jesús, a pesar de ver los milagros realizados, a pesar de escuchar cada enseñanza. Jesús les pregunta, ¿todavía no han entendido? A pesar de haber pasado tiempo con Él, Jesús les dice, ¿todavía no han entendido quién soy yo? Si ellos hubieran dado cuenta de que el mismo creador y sustentador de todo el universo estaba con ellos en la barca, lo que menos les hubiera importado en ese momento era si un pan les alcanzaba para comer a todos. Amigos, hermanos, la fe en Jesús, la verdadera fe en Jesús va más allá de ver a Jesús como un proveedor de pan. La fe en Jesús va más allá de ser una buena persona. La fe en Jesús va más allá va más allá que solamente ser una persona que no le hace mal a nadie. La fe en Jesús consiste en entender quién es Él. Él dijo, yo soy el pan de vida. La fe en Jesús no solamente involucra creer en su existencia histórica, porque estoy seguro que muchos al día de hoy pueden creer que existió un Jesús, porque la historia lo relata, porque la historia lo nombra. Pero la fe en Jesús no solamente es creer su existencia, sino también tener una relación personal con Él, confiar en Él para el perdón de los pecados, para redención y esperanza de una nueva vida. Juan 14:6 lo dice de esta manera. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto, porque me han visto a mí. Llegar a saber quién es realmente Jesús no es suficiente. Es necesario dar una respuesta adecuada a la revelación de Jesús. Amigos, hermanos, debemos examinar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿buscamos a Jesús solo por lo que Él puede hacer por nosotros? ¿O estamos comprometidos a conocerlo profundamente y seguirlo en fe? ¿Estamos dispuestos a confiar en sus enseñanzas y en su guía? ¿Estamos dispuestos a dejar el estilo de vida que hemos llevado hasta este momento y podemos depositarlo delante de Él? Amigos, debemos reconocer nuestra dureza de corazón y buscar en arrepentimiento y en humildad de corazón estar dispuestos a recibir la verdad y la revelación de Dios a través de la obra de Jesús expresada en la cruz del Calvario. Tú y yo hemos pecado. Tú y yo éramos enemigos o somos enemigos de Dios en el caso de quienes no han confiado en Jesús. Pero Romanos dice que aún siendo enemigos, Jesús murió
por sus enemigos, para poder dar la esperanza de redención para todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, amigos, debemos reconocer la urgencia en este sentido del llamado a la fe. Es urgente, es el día de hoy, no es mañana, no es pasado mañana. Nuevamente la Escritura dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no pospongas la decisión de seguir a Jesús. La paciencia de Dios tiene un límite y es esencial tomar una decisión consciente de seguir a Jesús mientras se tenga la oportunidad, porque amigos, la fe en Jesús va más allá de ver a Jesús como solamente un salvavidas, como aquel que solamente puede proveer para mi necesidad física o para el problema que estoy atravesando en este momento. La fe en Jesús consiste en entender quién es Él. Jesús es el pan de vida, y todo aquel que viene y cree en Él no se pierde, sino que tendrá la vida eterna.